Mi hijo me abandonó en medio de una carretera desierta en otro estado, diciendo, no necesito una boca extra que alimentar en mi casa. Yo, un padre anciano que lo crió, lo amó y lo ayudó. Me quedé bajo el sol abrasador, pero no como una víctima. Cuando él regresó a casa, encontró mi nota en el refrigerador. Después de leerla, me llamó 47 veces, presa del pánico. Pero la justicia apenas comenzaba, con una venganza que él no esperaba. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. 42 años. 42 años lo crié. Y esto es lo que recibo. Mis manos curtidas temblaban mientras miraba los documentos de la herencia esparcidos sobre mi escritorio de caoba. La pluma se sentía pesada entre mis dedos, negándose a moverse hacia la línea de la firma. Detrás de mí, el joyero de Elena tocaba nuestra canción de bodas, esa maldita melodía que ella tanto amaba. Incluso 2 años después de su funeral, no me atrevía a dejar que se detuviera. Eran las 9:47 de la noche del 3 de julio de 2023. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía, a pesar de que Adrián y su familia dormían en el piso de arriba. Mi familia, o lo que quedaba de ella. Tomé la foto de Elena de la esquina de mi escritorio. Su sonrisa me devolvía la mirada, congelada en el tiempo desde la cena de nuestro 40º aniversario. Llevaba ese vestido azul que le compré, el que hacía juego con sus ojos. Su voz resonaba en mi memoria, tan clara como si estuviera sentada a mi lado. No dejes que nuestro muchacho se aproveche de tu buen corazón, Arturo. La gente muestra su verdadera cara cuando cree que nadie la está mirando. El olor a humedad de la madera vieja se mezclaba con el leve rastro de su perfume que aún perduraba en esta habitación. Toqué el metal frío de su anillo de bodas en mi dedo, el anillo que nunca me había quitado desde el día en que murió. Adrián había olvidado mi cumpleaños número 68 el mes pasado. Completamente olvidado. Cuando lo llamé esa noche, se rió. Lo siento, papá. El trabajo ha estado de locos. Pero yo había visto su calendario en la encimera de la cocina. Torneo de golf ese mismo día. Eso sí lo había recordado bien. Y cuando tuve esos dolores en el pecho hace 3 semanas, probablemente sea solo indigestión, papá. Te preocupas demasiado. No se ofreció a llevarme al médico. No había preocupación real en su voz. Solo irritación por ser molestado. Cerré los ojos y escuché de nuevo las palabras de Elena, pronunciadas desde su cama de hospital con la poca fuerza que le quedaba. Observa cómo actúa cuando cree que va a obtener algo. Arturo, ahí es cuando verás quién es realmente. Los documentos legales crujieron cuando los aparté. Sentía el pecho apretado, cada respiración más difícil que la anterior. A través de la ventana, podía ver el coche de Adrián en la entrada. Un coche de lujo que de alguna manera podía permitirse mientras me pedía que cubriera los gastos del supermercado. Quizás es hora de ver la verdadera cara de Adrián. Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando después de horas de estar sentado. Los papeles de la herencia volvieron al cajón del escritorio, sin firmar. Las llaves de la casa se sentían pesadas en mi otra mano mientras caminaba hacia la ventana, observando las sombras danzar en el patio que Elena tanto había amado. Una prueba. Eso es lo que Elena hubiera querido. Una forma de saber con certeza qué clase de hombre es mi hijo. Mañana por la mañana descubriré qué clase de hombre es mi hijo. El tocino chisporroteaba en la sartén de hierro fundido mientras la luz del sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina. Eran las 7:15 de la mañana del 5 de julio, y yo llevaba despierto desde las 5, ensayando las palabras en mi cabeza. La mesa redonda del desayuno estaba exactamente como había estado durante 3 años. Adrián a la cabeza, Marcela a su derecha, los niños uno frente al otro, mi lugar en el extremo más alejado, donde podía observar las caras de todos. Adrián se sirvió su café, revisando ya su teléfono en busca de correos del trabajo. Los niños discutían por la última tostada mientras Marcela untaba mantequilla en su pan con precisión mecánica. Normal. Todo perfectamente normal. Carraspeé y dejé mi taza de café. Recibí una llamada ayer por la tarde de la fábrica. Adrián levantó la vista de su teléfono, con las cejas arqueadas. La mano de Marcela se detuvo a mitad de la untada.
Sofía y Lucas siguieron comiendo, ajenos al cambio en la atmósfera. ¿Me van a despedir? ¿Recortes de presupuesto? Después de 25 años, el silencio se prolongó exactamente 4 segundos. Los conté. Observé cómo la cara de Adrián cambiaba de la sorpresa al cálculo, y luego a algo más duro, más frío. ¿Qué significa eso, abuelo?, preguntó Sofía. Su voz de 12 años cortando la tensión. Significa que ya no tendré muchos ingresos, cariño. Mi pensión no cubrirá mucho más que las necesidades básicas. Lucas continuó metiéndose cereal en la boca, completamente desinteresado en los problemas de los adultos. Pero Adrián echó su silla un poco hacia atrás, creando distancia. Lo vi suceder. El retroceso físico. Papá, es que no puedo permitirme mantener a más gente ahora mismo. Su voz llevaba la misma irritación que había escuchado cuando lo llamé por mis dolores en el pecho. Tengo mi propia familia en la que pensar, mis propias responsabilidades. Mis manos se apretaron alrededor de mi taza de café. La cerámica se sentía caliente contra mis palmas, casi quemando. Pero no la solté. Marcela asintió rápidamente, apoyándolo como siempre hacía. Adrián tiene razón, Arturo. Apenas nos las arreglamos con nuestros propios gastos. Los niños tienen las cuotas escolares. El equipo deportivo. El abuelo va a estar bien. La voz de Sofía vaciló con genuina preocupación. Él se las arreglará, dijo Adrián con desdén, volviendo ya a su teléfono. Hay programas para personas mayores. Opciones de asistencia. Programas. Opciones de asistencia. Como si yo fuera un extraño de la calle en lugar del hombre que lo había criado, alimentado, y que pagó su universidad. El frío cálculo en su voz me golpeó más fuerte que la muerte de Elena. Al menos con ella, sabía lo que se venía. Esto se sintió como ser apuñalado por alguien en quien había confiado completamente. Bueno, dije lentamente, apartándome de la mesa. Necesito pensar en esto. Ya te las arreglarás, papá. La atención de Adrián ya estaba de vuelta en su correo electrónico. Siempre sales adelante. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 68 años en mis huesos. La cocina de repente se sentía extraña, a pesar de haber desayunado en esta misma mesa durante 3 décadas. Incluso la luz de la mañana parecía diferente, más dura, mostrando demasiado. Creo que descansaré un rato. Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí y me apoyé en ella, con los hombros caídos bajo el peso de lo que acababa de suceder. Eran las 7:45 de la mañana, y el día ya se sentía insoportable. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, no por subir las escaleras, sino por el frío impacto de ver la verdadera naturaleza de mi hijo al descubierto. El dormitorio principal se veía exactamente como desde que Elena murió, su lado de la cama aún intacto, la almohada ahuecada como a ella le gustaba, su tocador sostenía los mismos frascos de perfume, el mismo cepillo con hebras de cabello gris, todavía enredadas en las cerdas. El platillo de su anillo de bodas estaba vacío. Yo llevaba su anillo ahora, junto con el mío. 3 años. 3 años me había estado diciendo a mí mismo que era temporal. Caminé hacia el tocador y tomé nuestra foto de boda. El joven rostro de Elena me sonreía, radiante con encaje blanco. Al lado, la foto de graduación de Adrián de hace 20 años. Había estado tan orgulloso ese día, tan agradecido. Gracias por todo, papá. Haré que te sientas orgulloso. La ironía me quemaba en el pecho. Me dejé caer en el borde de la cama, sosteniendo la foto de Elena con ambas manos. A través de la ventana, podía ver el coche de lujo de Adrián brillando en la entrada. El coche que había comprado 6 meses después de mudarse, temporalmente. ¿Cuándo dejé de cuestionar eso? La conversación sobre la mudanza se repetía en mi memoria como un disco rayado. Hace 3 años, aquí mismo en esta casa, Adrián había estado en nuestra cocina, Marcela a su lado, ambos con aspecto desesperado y agradecido. Solo hasta que nos recuperemos, papá, 6 meses como máximo. Contribuiremos con lo que podamos para los servicios y el supermercado. Y yo, tonto y solo después del primer infarto de Elena. Tómense todo el tiempo que necesiten. Elena siempre quiso una casa llena, pero Elena lo había visto venir antes que yo. La recordaba sentada aquí mismo en esta cama hace 2 años y medio,
la preocupación surcando su frente. Se están poniendo demasiado cómodos. Arturo, ¿cuándo fue la última vez que viste a Adrián buscar casas? Está trabajando duro, Elena. Se necesita tiempo para ahorrar para el pago inicial. Ella me había tocado la mano entonces, sus dedos aún cálidos a pesar de la enfermedad. La gente muestra su verdadera cara cuando cree que nadie la está mirando. Recuérdalo. Desestimé sus preocupaciones como palabras de la enfermedad. Pero Elena había estado observando. Había visto las contribuciones de Adrián disminuir de $200 al mes a 50, y luego me pondré al día el próximo mes cuando llegue el ascenso. Lo había visto comprar el coche de lujo mientras afirmaba que no podía permitirse ayudar con el supermercado. Había notado los costosos viajes de compras de Marcela mientras se declaraba en la pobreza, cuando me convertí en la carga en mi propia casa. Los servicios se habían triplicado. Las facturas del supermercado se duplicaron. El desgaste de todo, desde la lavadora hasta el calentador de agua. Y yo, poniendo excusas de por qué no podían contribuir más, por qué no podían encontrar su propio lugar, por qué todo era siempre mi responsabilidad. Presioné la foto de Elena contra mi pecho, deseando poder pedirle perdón por haber sido tan ciego. Abajo escuché el murmullo de voces. Adrián y Marcela hablando en tonos bajos y urgentes. ¿Qué estarán discutiendo ahí abajo? Me levanté, la curiosidad superando mi agotamiento, y me moví hacia la puerta para escuchar. Las voces ahogadas de abajo cortaron mi dolor como un cuchillo en el silencio. Dejé la foto de Elena de nuevo en el tocador, mis manos temblando con algo más allá de la tristeza ahora. Eran las 9:30 de la noche, y Adrián y Marcela estaban teniendo una de sus conferencias de cocina, del tipo que pensaban que yo no podía oír. La puerta de mi dormitorio crujió mientras la abría lentamente. Las viejas bisagras que había tenido la intención de aceitar durante meses, pero esta noche sus protestas parecían fuertes, como un trueno. Hice una pausa, escuchando. Sus voces continuaban abajo, urgentes pero controladas. Lo que sea que estuvieran discutiendo, no querían que los niños lo oyeran. El pasillo se extendía ante mí, iluminado solo por la farola que se filtraba por la ventana del fondo. Cada paso por las escaleras requería una colocación cuidadosa. Sabía qué tablas crujían y cuáles permanecían en silencio. Después de 30 años en esta casa, cada sonido estaba mapeado en mi memoria. Al pie de la escalera, pude ver la entrada de la cocina brillando con una luz cálida. El lavavajillas zumbaba su ciclo familiar, proporcionando una cobertura perfecta para su conversación. Me pegué a la pared, justo fuera de la entrada, y escuché. Esta idea del viaje es perfecta, decía Adrián, su voz con el mismo tono calculador que había escuchado en el desayuno. Conduciremos a través de esas zonas desérticas. Hay mucho espacio vacío por ahí. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Busqué mi teléfono, casi dejándolo caer en mi apuro. La pantalla se iluminó, mostrando 67% de batería. Mis dedos gruesos luchaban con la pantalla táctil. La grabación de video comenzó primero, la cámara apuntando a mi techo. Y si le pasa algo por ahí, la voz de Marcela era fría, práctica. Bueno, la gente mayor se confunde, se alejan. Agotamiento por calor, deshidratación, pasa todo el tiempo. Logré cambiar a la grabación de voz justo cuando Adrián respondía. Exactamente. Buscaremos un rato. Llamaremos a las autoridades, haremos el papel de la familia preocupada. Simplemente se alejó de nuestro campamento. Buscamos por todas partes. El teléfono temblaba en mi mano. 3 años de generosidad. 3 años de puertas abiertas y comidas compartidas. Y esta era su gratitud. Sin él, la casa se vuelve nuestra automáticamente, continuó Marcela. Finalmente podremos dejar de fingir que nos importan sus historias, sus necesidades, su presencia constante. 3 años jugando al hijo agradecido, asintió Adrián. Estoy harto de eso. Esto de la herencia fue la gota que derramó el vaso. No puedo seguir manteniendo un peso muerto. Un sudor frío me brotó en la frente, a pesar del calor del verano. Mis piernas se sentían débiles, pero mantuve el teléfono firme, grabando cada palabra venenosa. La voz de Elena resonó en mi memoria. La gente muestra su verdadera cara cuando cree que nadie la está mirando.
Lo bueno es que resuelve todo, dijo Marcela. No más facturas de supermercado, costos de servicios, gastos médicos. Solo nosotros y nuestra verdadera familia. Y una casa que finalmente podemos vender, agregó Adrián. Saldar nuestras deudas. Empezar de nuevo en otro lugar. Había oído suficiente. Más que suficiente. Mi teléfono mostraba una grabación de 3 minutos y 47 segundos. Suficiente para destruirlos a ambos. Moviéndome tan silenciosamente como había descendido, subí de nuevo a mi dormitorio, agarrándome a la barandilla para apoyarme. De vuelta en el borde de mi cama, miré la pantalla del teléfono. El archivo de grabación estaba allí como un arma cargada, esperando a ser utilizada. Pero todavía no. ¿Querían jugar con la vida de un anciano? Bueno, Elena, parece que tenías razón sobre la gente mostrando su verdadera cara. El vapor salía de mi taza de café mientras lo revolvía lentamente, observando a Adrián juguetear con su teléfono al otro lado de la mesa del desayuno. Eran las 7:30 de la mañana del 6 de julio, y había pasado la noche en vela planeando cada detalle de mi respuesta. La cocina se sentía diferente ahora, no como un hogar, sino como un escenario donde todos interpretaríamos nuestros papeles. Adrián seguía mirando a Marcela, buscando aliento para el guión que habían ensayado. Ella asentía y sonreía en los momentos apropiados, interpretando a la esposa comprensiva. Los niños comían su cereal, felizmente inconscientes de que sus padres habían pasado la noche planeando un asesinato. ¿Cómo dormiste, papá?, preguntó Adrián, su voz pintada de falsa preocupación. Te veías muy cansado ayer. Tomé un sorbo lento de café, ganando tiempo para arreglar mi expresión en algo apropiadamente derrotado. ¿No muy bien, hijo? Toda esta situación me tiene muy preocupado. Perfecto. Casi pude ver el alivio en sus ojos. Marcela se inclinó hacia adelante con simpatía practicada. Estas cosas tienen una forma de resolverse, Arturo. La familia siempre encuentra una manera de superar los momentos difíciles. Hablando de familia, dijo Adrián, su sincronización ensayada a la perfección. Estuve pensando en lo de ayer. En lo que dije. Fui demasiado duro. Mi teléfono estaba junto a mi taza de café. La grabadora de voz ya en marcha. Dejaré que cabe en su propia tumba con sus palabras. Te lo agradezco, hijo. Estos viejos huesos se sentían bastante abatidos. Adrián intercambió otra mirada con Marcela antes de continuar. ¿Y si hiciéramos un viaje familiar? Algo para unirnos a todos, sanar estas heridas entre nosotros. Sofía levantó la vista de su cereal, de repente interesada. ¿Un viaje? ¿A dónde? Estaba pensando en un famoso cañón, dijo Adrián, animándose con su actuación. ¿Recuerdas cuando mamá y yo te llevamos allí de niño, papá? Siempre dijiste que era uno de tus recuerdos favoritos. La mención de Elena en este contexto casi rompió mi compostura. Estaban usando su memoria para justificar su plan de matarme. Pero forcé mi voz a permanecer firme, incluso agradecida. Eso suena maravilloso, Adrián. ¿Cuándo estabas pensando? ¿La próxima semana? Estaba ganando confianza ahora, probablemente pensando que su manipulación estaba funcionando. Puedo tomar días de vacaciones del trabajo, convertirlo en una verdadera aventura para toda la familia. Lucas saltó en su silla. ¿Podemos ver vaqueros de verdad? ¿Abuelo? Veremos todo tipo de cosas asombrosas. Lucas, dije, alborotándole el pelo. Por dentro, la rabia ardía fría y constante, pero mi voz se mantuvo cálida para los niños. Marcela intervino con su entusiasmo preparado. Sería bueno para todos nosotros. A los niños les encanta viajar con su abuelo, y nos daría tiempo para hablar de verdad, resolver todo. El viaje en sí podría ser hermoso, añadió Adrián. Podríamos tomar la ruta panorámica a través de la zona desértica, ver algo de ese famoso paisaje. Ahí estaba, el desierto, los lugares vacíos donde los ancianos desaparecen. ¿Cuánto duraría el viaje?, pregunté, interpretando mi papel en su teatro mortal. 8 o 9 horas, dijo Adrián casualmente. Pero nos tomaríamos nuestro tiempo. Pararíamos cuando necesites descansar. Pararían cuando necesitaran abandonarme. Más probablemente. Dejé que una sonrisa cruzara mi rostro. La primera genuina que había sentido desde que comenzó esta pesadilla. Eso suena absolutamente perfecto, hijo.
Creo que a Elena le habría encantado la idea de que todos hiciéramos este viaje juntos. Marcela prácticamente brillaba de satisfacción. ¿Deberíamos planearlo para el próximo jueves? Nos da tiempo para prepararnos. El 12 de julio asentí. Necesitaré hacer algunos preparativos para nuestro viaje. El calor de la mañana ya brillaba sobre el asfalto mientras observaba a Adrián cargar la última maleta en el maletero del vehículo. Eran las 6:45 de la mañana del 12 de julio. Y el caos organizado de la partida familiar enmascaraba el juego mortal que todos estábamos jugando. Sofía y Lucas corrían entre la casa y el coche, agarrando tabletas olvidadas y peluches favoritos. La última semana había sido una obra maestra de preparación. Mientras Adrián investigaba rutas desérticas y Marcela planeaba paradas para comer, yo había estado realizando mi propia investigación. Miguel, un camionero que había contactado a través de foros en línea, estaría en la estación de servicio en el desierto. Mis suministros de supervivencia estaban empacados bajo capas de ropa en mi bolso de lona. Lo más importante, mi póliza de seguro esperaba en la cocina. Sofía, Lucas, tienen sus tabletas para el viaje, gritó Marcela, tachando elementos de su lista mental. Las tenemos, mamá. Sofía agitó su dispositivo mientras Lucas luchaba con la cremallera de su mochila. Adrián se secó el sudor de la frente a pesar de la hora temprana. Papá, ¿seguro que tienes todo? Es un viaje largo, y no pararemos mucho una vez que lleguemos al desierto. La ironía no se me escapó. Solo necesito coger mis gafas de leer, dije, palmeando el bolsillo de mi camisa teatralmente. No tardo ni un minuto. Regresé a la casa con una determinación casual. La cocina se sentía vacía, esperando. Detrás del refrigerador, sujeto por el imán de flores favorito de Elena, coloqué la nota que había escrito y reescrito una docena de veces. Escuché su conversación el 5 de julio sobre resolver el problema de papá durante este viaje. Cada palabra está grabada en mi teléfono y respaldada. Si no regreso a casa sano y salvo en 24 horas, mi abogado recibirá copias, junto con instrucciones para contactar a las autoridades. Sé de tus deudas, Adrián, y de tus motivos. Elige sabiamente. Papá, ubicación perfecta. La encontrarían cuando regresaran para empacar mis pertenencias, probablemente a las pocas horas de abandonarme. El momento crearía el máximo pánico. ¿De verdad vamos a ver el Gran Cañón, abuelo?, preguntó Lucas mientras me reunía con ellos en el coche. Vamos a ver algunas vistas asombrosas, Lucas, dije, subiendo al asiento trasero detrás de la fila de los niños. Cosas que sorprenderán a todos. El interior del vehículo olía a cuero nuevo y al ambientador de vainilla de Marcela. Adrián ajustó sus espejos y comprobó el GPS una última vez. 8 horas y 37 minutos hasta su destino, según la pantalla. El tanque de combustible estaba completamente lleno. Habían pensado en todo para su crimen perfecto. ¿Todos cómodos?, preguntó Adrián, su voz con una alegría forzada. ¿Listos para nuestra aventura?, añadió Marcela, girándose para sonreírnos. Me recosté en mi asiento, sintiendo el peso de las botellas de agua ocultas y las barritas energéticas en mi equipaje a mi lado. Mi teléfono mostraba la carga completa, y la batería de respaldo estaba guardada de forma segura en el bolsillo de mi chaqueta. La información de contacto de Miguel estaba memorizada y escrita en un papel escondido en mi cartera. El vehículo se alejó de la acera, y eché un último vistazo a la casa que Elena y yo habíamos llamado hogar durante 40 años. En unas pocas horas, Adrián y Marcela ejecutarían su plan, pero no tenían idea de que su víctima se había convertido en el cazador. La carretera se extendía por delante. El calor del desierto ya brillaba en la distancia. El rock clásico sonaba en la radio mientras las tierras de cultivo daban paso a matorrales marrones y mesetas distantes. Eran las 12:30 de la tarde, y llevábamos conduciendo 5 horas y media, cruzando varios estados hacia la interminable extensión de la zona árida. El aire acondicionado trabajaba a toda máquina contra el creciente calor exterior. Abuelo, cuéntanos sobre cuando construiste esa casa en el árbol para papá. Lucas saltaba en su asiento del medio, la tableta olvidada por el momento. Sonreí, observando los ojos de Adrián en el espejo retrovisor. Tu padre tenía más o menos tu edad, siempre queriendo trepar más alto de lo que era seguro.
Pasamos 3 fines de semana en ese proyecto. ¿Papá era bueno con las herramientas?, preguntó Sofía, genuinamente sorprendida. El mejor pequeño ayudante que he tenido, dije, recordando manos manchadas de grasa y preguntas ansiosas sobre cada llave y clavo. Podía pasarme la herramienta correcta incluso antes de que la pidiera. Adrián se movió incómodo. Eso fue hace mucho tiempo, papá. Durante horas, este había sido el patrón. Recuerdos familiares genuinos. Risas de niños. Adrián interpretando al hijo devoto. ¿Estás cómodo ahí atrás? ¿Necesitas que ajuste el aire?, preguntaba 2 veces. ¿Quieres parar para estirar? Cada 15 minutos. Algún pequeño gesto de cuidado. Quizás me había equivocado. Quizás lo del otro día fue solo el estrés hablando, el miedo volviéndome paranoico, pero luego captaba esas miradas rápidas entre Adrián y Marcela, cuando pensaban que no estaba mirando. La forma en que ella revisaba el GPS obsesivamente, tomando notas en una pequeña libreta. La creciente tensión en los hombros de Adrián, a medida que el paisaje se volvía más desolado. ¿Ya casi llegamos?, se quejó Sofía. Esto está tardando una eternidad. Solo unas horas más, cariño, dijo Marcela, su voz tensa con falsa alegría. Es un regalo del abuelo, ¿recuerdas? A través de la ventana, vi pasar los marcadores de millas. La autopista principal había dado paso a una carretera secundaria, y la civilización se espaciaba drásticamente. Las gasolineras aparecían quizás cada 50 kilómetros hora. Los niños se habían quedado callados, agotados por el calor y la fatiga del viaje. Mi teléfono no mostraba barras de señal. Estábamos entrando en la zona muerta que había investigado, donde las torres de telefonía móvil eran escasas y la ayuda estaba a horas de distancia. Este país sí que está vacío, observé, manteniendo mi voz casual. Esa es la belleza de esto, respondió Adrián. Pura naturaleza salvaje. Un hombre podría desaparecer aquí y nunca ser encontrado. Las palabras golpearon como agua helada en mis venas. Todas mis dudas se evaporaron en ese instante. Marcela le lanzó una mirada aguda. Pero el daño estaba hecho. Volví a encontrar sus ojos en el espejo, y esta vez vi el cálculo allí. La fría evaluación de un depredador midiendo a su presa. El marcador de milla 247 apareció adelante. Adrián redujo la velocidad del vehículo. «Realmente necesito usar el baño», dije, mi voz firme a pesar de los martillazos de mi corazón. «No puedo esperar más». «Por supuesto, papá». Adrián se detuvo en el arcén con facilidad practicada. «Tómate tu tiempo», salí al calor abrasador, sintiendo inmediatamente el sudor en mi frente. Los niños ya estaban discutiendo sobre algo, sus voces amortiguadas a través de las ventanas cerradas. Adrián también salió, aparentemente para estirar las piernas, pero se quedó cerca de la puerta del conductor, con el motor en marcha. «Gracias por este viaje, hijo», dije, mirándolo directamente. «Significa todo para un anciano». Algo parpadeó en su rostro, quizás culpa, quizás solo impaciencia. «No es nada personal», papá dijo en voz baja, «solo negocios». El motor rugió, la grava salió disparada de los neumáticos. Sofía y Lucas pegaron sus caras a la ventana trasera, la confusión convirtiéndose en lágrimas mientras veían a su abuelo de pie, solo en la carretera vacía. El vehículo desapareció en el espejismo del calor, dejando solo silencio y el implacable sol de la tarde. «Bueno, Elena, es hora de ver si tu viejo marido aprendió tus lecciones sobre la preparación». El calor irradiaba del asfalto. Olas invisibles mientras observaba la carretera vacía donde mi familia había desaparecido. Era la 1:15 de la tarde, la temperatura subiendo hacia su pico diario. El sudor ya oscurecía mi camisa, pero mi respiración se mantuvo controlada, metódica. 40 años en pisos de fábrica me habían enseñado a trabajar en condiciones extremas. Lo primero es lo primero. Saqué mi teléfono, confirmando lo que ya sabía. No había barras de señal. La pantalla mostraba 89% de batería, suficiente para lo que necesitaba. Mi investigación había sido precisa. Este tramo de la vieja carretera se encontraba en una zona muerta entre torres de telefonía. Siguiente. Inspección visual. Formaciones de mesetas se alzaban en la distancia como monumentos antiguos. Matorrales salpicaban el paisaje, ofreciendo una sombra mínima. No había edificios visibles en ninguna dirección. Tráfico escaso,
Quizás un vehículo cada 20 minutos. El lugar perfecto para un asesinato, si no supieras que tu víctima había pasado una semana preparándose. Me desabroché el abrigo y metí la mano en los bolsillos interiores especialmente cosidos. 2 botellas de agua de medio litro, todavía frescas por el aire acondicionado del coche. De los bolsillos de mis pantalones salieron 4 barritas energéticas y una pequeña bolsa de frutos secos. Suficiente combustible para una larga caminata. El mapa dibujado a mano salió de mi cartera. Los bordes reforzados con cinta adhesiva. Estación de servicio Oasis del Desierto. A 10 kilómetros al este por la carretera. Había memorizado la ruta, pero verla en papel me reconfortaba. La información de contacto de Miguel estaba escrita en papel impermeable, metida detrás de mi licencia de conducir. 10 kilómetros hasta el Oasis del Desierto, dije en voz alta. Mi voz tragada por el vasto silencio. Miguel dijo que estaría allí esta semana. Adrián pensó que había dejado a un anciano indefenso a morir. Pobre muchacho. No sabía que su padre había estado planeando para lo peor mientras esperaba lo mejor. El dicho favorito de Elena. Ella me había enseñado a pensar 3 movimientos por adelantado, ya fuera arreglando una máquina rota o lidiando con personas rotas. Me ajusté la gorra de béisbol y me aseguré las gafas de sol. Los resistentes zapatos para caminar que había elegido específicamente para este viaje se agarraban bien al asfalto. Mi camisa ligera ayudaría con la ventilación, y los pantalones protegían mis piernas de la exposición al sol. El dinero de emergencia estaba distribuido en varios escondites. 2 billetes de 20 en mi zapato izquierdo, cientos doblados en mi cinturón, billetes de 50 metidos en mi cartera. Si llegaba a la civilización, tendría opciones. El termómetro del coche había marcado 36 grados cuando me abandonaron. A media tarde, alcanzaría un máximo de alrededor de 40. Tendría que dosificarme con cuidado, conservar energía y agua. Pequeños sorbos cada 15 minutos, sin tragar de golpe. Descansar en cualquier sombra disponible. El entrenamiento de seguridad de la fábrica había cubierto el agotamiento por calor. Conocía las señales de advertencia. Mareos, náuseas, fatiga excesiva. Pero también conocía mi propia resistencia. Décadas de turnos de 10 horas sobre suelos de hormigón habían fortalecido mis piernas como la mayoría de los hombres de mi edad carecían. Mi teléfono mostraba la hora, la 1:23 de la tarde. Guardé el mapa en el bolsillo de mi camisa, tomé un pequeño sorbo de agua y me dirigí hacia el este, hacia mi destino. El desierto se extendía infinitamente por delante, brillando con espejismos de calor que creaban falsos lagos en el horizonte. A lo lejos, podía oír el estruendo de los camiones de carga en una ruta paralela. La civilización todavía existía, justo fuera del alcance inmediato. 10 kilómetros. Con este calor, quizás 2 horas, si me dosificaba bien. Ritmo. Eso es lo que sostiene a un hombre a través de un trabajo difícil. Encontrar el ritmo adecuado y mantenerlo constante. 30 minutos después de mi caminata hacia el este, mis pies habían encontrado su compás en el asfalto caliente. Izquierda. Derecha. Respira. Izquierda. Derecha. Respira. El sol del desierto golpeaba, pero el sudor se evaporaba rápidamente en el aire seco. El primer kilómetro pasó con recuerdos de un Adrián de 8 años, con la cara manchada de suciedad y curioso, de pie a mi lado en el garaje. Papá, ¿cómo hace el motor para que el coche ande? Ojos grandes absorbiendo cada explicación sobre pistones y combustión. Sus pequeñas manos ansiosas por sostener herramientas, por ayudar, por aprender del hombre que consideraba su héroe. Eres el papá más listo del mundo, anunció después de que le arreglara la cadena de su bicicleta. Elena se había reído desde la puerta, con harina en su delantal de la repostería del domingo. Tu padre sabe cómo hacer que las cosas rotas vuelvan a funcionar, le dijo. Eso es un don. Primera pausa para beber agua en el kilómetro 3. Un pequeño sorbo. Tapón bien cerrado. Botella de vuelta al bolsillo. El líquido estaba tibio ahora, pero aún refrescante. Un camión pasó rugiendo. El conductor, demasiado concentrado en su horario para notar una figura solitaria caminando por el arcén. El Adrián adolescente había sido diferente, avergonzado cuando sus amigos preguntaban por mi trabajo. ¿Tienes que decirle a todo el mundo que trabajas en la fábrica?
había murmurado después de un evento escolar. La secundaria trajo nuevos amigos, ambiciones universitarias, vergüenza por las raíces obreras. Las preguntas dejaron de llegar. El garaje se convirtió en un lugar que evitaba. El kilómetro 5 trajo la sombra de una señal de tráfico. 30 segundos de alivio del sol implacable. Mi camisa se pegaba a mi espalda, pero la respiración seguía siendo constante. El agotamiento por calor aún no me había afectado. Buen acondicionamiento de toda una vida de trabajo físico. La universidad había ampliado la brecha. Las visitas a casa se llenaban de lecciones sobre economía moderna y pensar en grande. Papá, no entiendes cómo funciona el mundo ahora, explicaba. Recién salido de sus clases de negocios. Mientras tanto, mis cheques de la fábrica financiaban su educación, sus sueños, su creciente desprecio por el hombre que lo hizo todo posible. El matrimonio con Marcela selló la transformación. De repente, mis historias se convirtieron en interrupciones, mi presencia en una vergüenza. Las cenas familiares se acortaron a apariciones obligatorias. ¿Cuándo vas a empezar a actuar como si tuvieras tu edad?, me preguntó la Navidad pasada, molesto por mis intentos de jugar con sus hijos. El kilómetro 7 puso a prueba mi resistencia. Los espejismos de calor creaban lagos fantasma por delante, trucos del desierto que prometían alivio pero solo entregaban más vacío abrasador. Ajusté mi ritmo ligeramente, conservando energía. La estación de servicio del desierto aún no era visible, pero mi mapa mostraba que quedaban 3 kilómetros. Los últimos meses de Elena habían revelado a Adrián en su peor momento, impaciente con sus horarios de medicación, irritado por su debilidad, ansioso porque comenzaran las conversaciones sobre la herencia. Lo había visto calcular signos de dólar mientras su madre luchaba por respirar. No es el niño que criaste, susurró una noche cuando Adrián se había ido temprano de las horas de visita. Ese niño murió en algún punto del camino. Este solo lleva su cara. El kilómetro 8 trajo el primer atisbo de civilización, una estructura débil brillando en la distancia. Mi teléfono mostró una barra de señal regresando a medida que me acercaba al área de cobertura. Pronto descubrirían mis notas, si no lo habían hecho ya. ¿Cuándo me convertí en la vergüenza en lugar del maestro? Cuando 40 años de trabajo honesto se convirtieron en algo que ocultar a los amigos. Había pasado mi carrera arreglando máquinas rotas, creyendo que también podía arreglar relaciones rotas, pero algunos daños son demasiado profundos para repararlos. La estación de servicio del desierto se hizo más grande con cada paso, real y sólida contra el calor ondulante. Mi teléfono sonó con la fuerza de la señal que regresaba. 2 barras ahora, suficiente para llamadas. Aceleré un poco el paso, la anticipación creciendo. Elena siempre decía que yo tenía la paciencia para superar cualquier problema. Hoy, pondría a prueba esa teoría contra el calor del desierto y la traición familiar. 2 barras de señal. Llamarán pronto. En el momento en que entré en la estación de servicio del desierto, mi teléfono estalló como un terremoto digital. Zumbido tras zumbido tras zumbido. La pantalla iluminándose con notificación tras notificación. La bendita frescura del aire acondicionado golpeó mi camisa empapada de sudor mientras miraba el caos que se desarrollaba en mi teléfono. 47 llamadas perdidas, todas de Adrián. Cada notificación se sentía como una pequeña victoria. El registro de llamadas contaba la historia de una creciente desesperación. La primera llamada a las 2:15 de la tarde, justo después de que hubieran descubierto mi ausencia. Luego cada pocos minutos, cada vez más rápido a medida que el pánico se apoderaba de ellos. Mensajes de texto de Marcela se intercalaban entre las llamadas. Llámanos ahora. ¿Y dónde estás? ¿Una emergencia? 15 mensajes de voz esperaban como pequeños paquetes de miedo. Puse el teléfono en silencio y lo guardé en el bolsillo. Dejaré que suden un poco más. Parece que ha estado caminando con este calor, dijo la empleada detrás del mostrador, una mujer de mediana edad con ojos amables y cabello canoso. Su etiqueta con el nombre decía María. ¿Está todo bien? Problemas con el coche en la carretera, dije. Lo que no era del todo una mentira. ¿El motel sigue abierto para registrarse? Claro que sí, cariño. ¿Necesita que llame a alguien para pedir ayuda? ¿A la familia, quizás? Casi me río. No, gracias. Tengo todo bajo control. Mientras María procesaba mi registro en el motel,
Me permití escuchar el primer mensaje de voz. La voz de Adrián, tensa con una calma forzada. Papá, ¿dónde estás? Paramos a echar gasolina, y cuando volvimos, no estabas. Estamos buscando por la zona. Por favor, llámanos. El mensaje de voz número 15 mostraba grietas en la fachada. Por favor, papá, solo llámanos. Estamos muy preocupados. ¿A dónde pudiste haber ido? Para el mensaje de voz número 32, la máscara se había caído por completo. Encontré tu nota. Necesitamos hablar. Todo esto es un malentendido. No entiendes lo que escuchaste. La nota. Mi póliza de seguro. Escrita en cuidadosas letras de imprenta y escondida detrás del imán de flores de Elena, donde la encontrarían cuando regresaran a empacar mis pertenencias. Escuché su conversación el 5 de julio sobre resolver el problema de papá durante este viaje. Cada palabra está grabada en mi teléfono y respaldada. Si no regreso a casa sano y salvo en 24 horas, mi abogado recibirá copias junto con instrucciones para contactar a las autoridades. Sé de tus deudas, Adrián, y de tus motivos. Elige sabiamente. Papá, había pasado horas elaborando esas palabras, haciéndolas lo suficientemente específicas para asustar, pero lo suficientemente vagas para mantener mi ventaja. María me entregó la llave de la habitación. Habitación 7. Al final del pasillo. Las máquinas de hielo están al fondo, y hay un restaurante al lado si tiene hambre. Compré agua fría, bebidas electrolíticas y una camisa limpia en la tienda de la estación. Mi teléfono volvió a vibrar. Llamada número 48. La ignoré con creciente satisfacción. La habitación del motel era básica pero limpia, con una cama que parecía el cielo después de mi caminata por el desierto. Conecté mi teléfono al cargador y lo vi vibrar de nuevo con la llamada entrante número 49. A través de la ventana, podía ver la zona de estacionamiento de camiones donde llegaría Miguel mañana por la mañana. 47 llamadas en 2 horas y media. Elena estaría orgullosa de mi aritmética y de mi planificación. Miguel dijo que estaría aquí esta noche. Mañana, volvemos a casa. El vapor salía de mi taza de café mientras observaba el estacionamiento a través de la ventana de la cafetería. 7:30 de la mañana del 13 de julio. Y, puntualmente, un gran camión azul entró en el aparcamiento del oasis del desierto. Los frenos de aire silbaron mientras Miguel detenía el gran vehículo con suavidad. Había dormido mejor que en semanas. Es curioso cómo funciona la tranquilidad. Miguel bajó de la cabina con la confianza natural de un hombre que llevaba 25 años conduciendo por las carreteras. 55 años, rostro curtido, ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Me vio a través de la ventana y levantó la mano a modo de saludo. Justo a tiempo dijo al entrar en la cafetería. Espero que hayas descansado algo después de tu odisea. El mejor sueño que he tenido en semanas, respondí, poniéndome de pie para estrechar su mano callosa. No puedo agradecerte lo suficiente por esto. No todo el mundo ayudaría a un extraño. Miguel restó importancia a mi gratitud. La carretera te enseña en quién puedes confiar. Tienes ojos honestos, Arturo. Mi destino está a unas 8 horas con mi horario de entrega. Tiempo perfecto. En 20 minutos, mis escasas pertenencias estaban aseguradas en el compartimento dormitorio del camión, y yo estaba instalado en el cómodo asiento del pasajero. Miguel había preparado un termo de café y sándwiches caseros para el viaje. La radio de banda ciudadana crepitaba de vez en cuando con comunicaciones de camioneros, y la música de la radio sonaba suavemente por el estéreo. Se supone que la familia debe apoyarse mutuamente, no usarse mutuamente, dijo Miguel, mientras nos incorporábamos a la autopista hacia el este. No me había hecho preguntas directas sobre mi situación, pero yo le había contado lo básico. Problemas con el coche, tensiones familiares, necesidad de volver a casa. Eso es lo que siempre creí, dije, viendo cómo el desierto daba paso a las llanuras. 42 años criando a un hijo, y pensé que sabía en qué tipo de hombre se convertiría. Miguel asintió, con comprensión en sus ojos. Tengo 2 hijos. Me divorcié hace 15 años, pero mi ex y yo siempre pusimos a los niños primero. No puedo imaginar que la propia sangre se vuelva contra uno. Los kilómetros pasaron con una conversación fácil. Miguel contó historias de la carretera, amabilidades de extraños,
la comunidad entre los conductores de larga distancia, la satisfacción del trabajo honesto. Me encontré compartiendo recuerdos de Elena, versiones cuidadosamente editadas de los acontecimientos recientes, reflexiones sobre cómo los valores parecían haber cambiado a lo largo de las generaciones. Tu esposa parece que era una mujer sabia, dijo Miguel, después de que citara uno de los dichos favoritos de Elena sobre la gente que muestra su verdadera cara. Ella veía a través de la gente como si fueran de cristal a ti. Debería haber escuchado sus advertencias antes. El ritmo cómodo del camión, la conversación constante y la genuina decencia de Miguel crearon un espacio sanador. Aquí estaba un extraño mostrando más consideración de la que mi propio hijo había logrado en años. El contraste no se me escapó. Paramos 2 veces en paradas de camiones para repostar y hacer los descansos obligatorios. Miguel insistió en pagar el almuerzo, rechazando mis ofertas de pagar. «Harás lo mismo por alguien más algún día», dijo simplemente. A medida que la tarde se convertía en noche, comenzaron a aparecer puntos de referencia familiares. La torre de agua visible desde mi barrio apareció a medida que nos acercábamos a las afueras de mi ciudad, a casa, donde esperaba un ajuste de cuentas. «Esa es mi salida», dije, señalando hacia adelante. Hogar, dulce hogar. El camión de Miguel desapareció al doblar la esquina mientras yo caminaba por mi familiar entrada. Eran las 6:45 de la tarde y las sombras se alargaban sobre el césped que había cuidado durante décadas. Todas las ventanas brillaban con luz. Estaban en casa, esperando, atentos a cualquier señal de noticias sobre el abuelo desaparecido. Mi llave giró en la cerradura que había instalado hace 20 años. La puerta principal se abrió. «Papá». Adrián se levantó de un salto del sofá del salón como si lo hubieran electrocutado. «Gracias a Dios que estás a salvo. Hemos estado buscando durante horas». Marcela apareció a su lado, su rostro una obra maestra de falso alivio. «No tenemos idea de lo que pasó. En un minuto estabas ahí, y al siguiente habías desaparecido. Estábamos muy preocupados». Sofía y Lucas corrieron hacia mí con genuina felicidad, rodeando mi cintura con sus brazos. Su alegría era real. Niños inocentes atrapados en la red de mentiras de sus padres. 47 llamadas telefónicas sugieren que no estabais buscando, dije con calma, devolviendo los abrazos de los niños. Estabais entrando en pánico. El rostro de Adrián parpadeó con confusión antes de volver a su actuación. «Llamamos porque estábamos desesperados por encontrarte». «Papá, estás confundido. Nunca lo haríamos». «La nota en el refrigerador lo explica todo», interrumpí. «¿Pensaste que había olvidado cómo leer?» El color se desvaneció del rostro de Marcela. Miró hacia la cocina, luego de vuelta a mí con ojos calculadores. «No tenemos idea de lo que quieres decir. Hemos estado conduciendo de un lado a otro en esa carretera durante horas». Saqué mi teléfono y encontré la grabación del 5 de julio. La voz de Adrián llenó la habitación. «Esta idea del viaje es perfecta. Conduciremos a través de esas zonas desérticas». Luego el frío cálculo de Marcela. «¿Y si le pasa algo por ahí?» «Bueno, la gente mayor se confunde. Se alejan». Sofía retrocedió, la confusión reemplazando la alegría. Lucas miraba entre sus padres y yo, sintiendo una tensión que no podía entender. «Tengo grabaciones, Adrián. Vuestras voces, vuestro plan, vuestra codicia». Detuve la reproducción y miré directamente a mi hijo. Cada palabra sobre resolver el problema de papá y heredar esta casa. Adrián hizo un último intento desesperado de manipulación. «Papá, la familia perdona. Podemos superar esto. Piensa en Sofía y Lucas. Necesitan a su abuelo. Dejaste de ser mi hijo cuando planeaste asesinarme», dije en voz baja. «Tienen 1 hora para empacar sus pertenencias e irse. Para siempre». La máscara de Marcela finalmente se cayó por completo. «No puedes echarnos. Tenemos derechos legales. Han vivido aquí durante 3 años como mis invitados. Invitados que planearon matar a su anfitrión». Levanté mi teléfono de nuevo. «Mi abogado recibe copias de todo si no me reporto diariamente. Intenten acosarme y descubrirán con qué seriedad las autoridades se toman el abuso de ancianos y el intento de asesinato». La siguiente hora transcurrió en un frenético embalaje y discusiones ahogadas. Sofía lloraba suavemente mientras ayudaba a recoger sus pertenencias. Me arrodillé a su lado y al de Lucas.
Podrán visitarme cuando sean mayores, les dije, con delicadeza. Esto es sobre las decisiones que tomaron sus padres, no sobre ustedes. Las puertas del coche se cerraron de golpe. Los motores arrancaron. Las luces traseras desaparecieron en el crepúsculo de la ciudad. Me quedé solo en mi cocina, mirando el refrigerador vacío donde había colgado mi nota de advertencia. La taza favorita de Elena estaba en la encimera, esperando el té de la noche. La llené con agua caliente y me senté en nuestra mesa para dos, ahora puesta para uno. Mañana llamaré al abogado de todos modos. Algunas lecciones necesitan quedarse grabadas. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.